podemos decir, nos mantenga jóvenes. Esta mañana, no sé si tengo la transmisión. Sí tengo la transmisión. Esta mañana, el tema lo he titulado Natividad es cambio de planes. Y para poder introducirme, quizás aclarar por qué no Navidad y sí Natividad. Navidad es la festividad del nacimiento de Jesús. Natividad es el término que se refiere al nacimiento de Jesús. ¿Estamos claros ahí? Porque yo necesito que estén claras al principio para poder seguir el guión del tema. Así que Natividad es el nacimiento de Jesús. Navidad es la festividad del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, vamos a celebrar la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús tiene cambio de planes. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Jóvenes. Y yo sé que algunos que no somos tan jóvenes también hacemos esto. El chat GPT, ¿verdad? Le pregunté al chat GPT qué cambió Jesús de Nazaret o qué cambió Jesús de Nazaret al venir al mundo. Y me dio una lista de cosas que cambió. No sé si ustedes lo habían hecho o lo habían pensado, pero miren lo que dice el chat GPT, la inteligencia artificial. Dice que Jesús de Nazaret transformó profundamente la historia humana a través de su mensaje, sus acciones, su sacrificio. Y comienza a hacerme una lista de cosas o lista de aspectos que Jesús cambió al venir a este mundo. Solo voy a hacer mención de algunos, así que ustedes pueden consultar a ChatGPT. Y dice de que una de las cosas que Jesús cambió fue la relación con Dios. Así que Jesús, en nuestra vida hay un cambio de relación con Dios, tuyo con Dios. ¿Están conmigo? Jesús en nuestra vida dice que ha hecho una ética, un cambio en la estructura de la humanidad basado en el amor. Si Jesús está en tu vida y en la mía, el concepto de amor sufre un cambio. Y ese cambio lo hace Jesús en nosotros. Nos dice también que la venida de Jesús causó un cambio en la redacción y en la redención y esperanza. Y eso ustedes y yo lo vivimos, ¿verdad? En Jesús tenemos salvación. Y así comienza a hacer una lista y adiciona la igualdad y dignidad del ser humano, que es a través de Jesús que nosotros todos somos iguales. Por ahí platicaba con un hermano y me decía, todos vamos a ser iguales de tamaño. Ya no nos vamos a ver así ni nos vamos a ver así, ¿verdad? Ahora la discusión es, ¿qué tamaño vamos a tener? ¿Vamos a ser todos chiquitos o vamos a ser todos grandes? En Jesús hay una igualdad increíble que tú y yo debemos vivir, porque Jesús vino a hacer ese cambio. Y para resumen, hay otros puntos más, pero dice que en resumen Jesús trajo una revolución espiritual, moral y social que ha transformado la humanidad desde su venida hasta aquí. Pero esta mañana no quiero hablar de un cambio
de la humanidad al venir Jesús, sino un cambio personal, un cambio en tu vida, un cambio en la mía. El pastor Joel Barrios tiene unas expresiones que siempre han inquietado un poco mi mente, y una de ellas dice: Dios te dice, sígueme, Él no te dice, entiéndeme. ¿Ok? Y quiero explicar esto. Dios te dice, sígueme, y no te dice, entiéndeme. ¿Has tratado de entender los planes de Dios en tu vida? Estás en problema. No se entiende. Por lo tanto, estamos llamados en fe en seguir a Jesús. ¿Sabes y has escuchado Jeremías 29:11? Dios tiene planes para nosotros. Así lo afirma el Señor, dice Jeremías 29:11. Y dice que tiene planes de bien, planes de paz, planes grandes para nuestro futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11 declara que Dios tiene un plan para ti. Ahora, esto es algo que debemos entender. Si Dios tiene su plan, entonces va a romper nuestros planes. ¿Sí o no? Sí. Oh, entonces la pregunta es: ¿estás dispuesto que Dios rompa tus planes? Así es. Natividad. Siempre me gozo al darme cuenta que el Espíritu Santo guía el programa de adoración. ¿De qué se trató el tema de los niños en esta mañana? Que por cierto levanté la mano y no me entregaron mi estrella. Ay, ¿verdad? Levantamos la mano y no nos entregaron, nos deben una estrella. Quiero hablarles también yo de María y José, pero ahora a los jóvenes. Ya a todos, ¿verdad? A todos. ¿Por qué? Porque Jesús en tu vida es un cambio de vida. Y te lo voy a mostrar a través de la vida de María y de José. A través de la vida de María y José podemos darnos cuenta que Jesús nos dice, sígueme, y no nos dice, entiéndeme. A través de la historia de María y José, nosotros podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan y debe romper tu plan para que su plan se cumpla en tu vida. José y María renunciaron a su plan. ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan de Dios en ellos. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. ¿Me acompañan? Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Está en pantalla. Tengo una versión en particular en pantalla, pero ustedes pueden seguirme con la lectura de la Biblia. Y saquemos lecciones o entendamos que Dios tiene que cumplir su plan, y muchas veces, y quizás siempre, va a romper los nuestros. Lucas capítulo 1, 26 al 38. Voy a detenerme para meditar en algunas expresiones del texto. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel. ¿A dónde manda al ángel Gabriel? Dios envió al ángel Gabriel, ¿a dónde? A Nazaret. A un lugar específico, a una aldea. ¿De dónde? De Galilea. Miren el detalle. A una virgen llamada, ¿cómo? María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David.
Por cierto, ¿ustedes sabían que José era de sangre real? ¿Sí? ¿No era nuevo para ustedes? Era descendiente del rey David, así que era descendiente de la realeza José. Iba a ser el padre de Jesús. Gabriel se apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. ¿Qué les parece? Dios conoce dónde vives. ¿No se dan cuenta de eso en el texto? Dios conoce dónde vive María. ¿A dónde vive María? En Nazaret. Nazaret, un lugar chiquito. ¿De dónde es Nazaret? De Galilea. Es una aldea. En otras palabras, Gabriel llevaba la dirección directa. Dios conoce dónde vives. Dios te visita donde vives, porque tiene un plan para ti. Ahora, María tenía sus planes, ¿verdad? Miren, algunos escritos en relación a historia declaran que María tenía entre 12 y 15 años. ¿Por qué? Porque era la fecha en la cual se comprometían las doncellas de aquel entonces, la edad en que se comprometían las doncellas de aquel entonces. No podemos precisar eso, pero sí sabemos que María había sido escogida por Dios. Dios tenía un plan para María. Y con ello, refiriéndome a los jóvenes, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para nuestra vida. Sí sé, como María, que ustedes como jóvenes tienen un plan en su vida. ¿Cuál era el plan de María? Número 1, era de bendición en aquel entonces. Ahora como que han cambiado un poco las cosas. Pero el casarse era un plan para la vida de una dama de aquel momento y era una bendición de Dios. Y número 2, vamos al texto, versículo 29. María se sintió confundida con que el ángel le dijera que era una persona bendecida. Yo no sé si tú te sientes algo confundido y aturdido cuando alguien te dice, no, es que Dios te bendice. Y nosotros decimos, me hace falta esto, y dicen que Dios me bendice. María estaba confundida. Bueno, definitivamente, ver un ángel creo que no es una experiencia muy común. Así que ver al ángel, entonces, para María también causó algo de sensación diferente. Algo de confusión, perturbada, dice el versículo 29. María trató de pensar lo que el ángel quería decir. En otras palabras, María está descifrando por qué soy bendecida. Y el ángel le dice a María, no tengas miedo. Versículo 30, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo le iba a llamar? Jesús. Así que, número 2, María estaba cumpliendo un gran propósito. Se había cumplido en ella una meta de todas las mujeres. ¿Saben ustedes por qué eran tan queridos los primogénitos varones en el pueblo de Israel? Porque todo primogénito varón tenía la mamá en su mente que podía llegar a ser el Mesías. Así que toda doncella, toda dama que se casaba y que quedaba embarazada, tenía la esperanza de ser la mamá, ¿de quién? Del Mesías.
Ahora María no solo ya estaba comprometida a casarse, ya estaba casada prácticamente, sino que ahora María también tenía cumplido una meta grandiosa, grande. Quizás no llegaban a entender qué era ese símbolo, qué era ese compromiso, pero sí deseaban ser la madre, la mamá del Mesías. Y aquí tenemos a María, donde se está cumpliendo un gran deseo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Tú no le preguntas a Dios, ¿cómo? Y yo creo que es una pregunta muy buena. Jóvenes, pregúntenle, ¿cómo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es lo que quieres? Y María le pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. Es cierto, estoy comprometida a casarme. Y por cierto, ustedes saben, la historia era, yo viví parte de esa historia para mi matrimonio, pero la historia de aquel entonces era de que llegaba el novio, se comprometía con la familia de la novia a que se iba a casar, luego el novio se retiraba de la casa, se iba a preparar la casa de la novia. Allá con el padre se iba a preparar la casa de la novia, y ya cuando estaba preparada la casa de la novia, ya cuando estaba preparado donde iban a vivir, entonces él venía y recogía a la prometida, a la esposa. Y por cierto, esta figura es extraordinaria, porque Jesús la dejó como ejemplo, como parábola de lo que Él va a hacer contigo y conmigo. Porque Jesús vino, murió por ti y por mí, y se comprometió ¿a qué? A casarse con nosotros. Y ahora se fue al Padre. ¿A qué? A preparar la casa. Y va a regresar por su novia. Va a regresar por ti. Va a regresar por mí. Y como les digo, una experiencia similar pasé yo. Me comprometí con mi esposa de casarme un diciembre. No sé a cuánto les pasó. Todavía mis hijas no entienden algo que les trato de explicar. Me comprometí en un diciembre para casarme. Me casé en agosto del siguiente año. ¿Cuánto pasó? Ok, 9 fue el año, ¿ok? Pero algo sucedió también. Me casé a lo civil en julio. ¿Ok? Y a todo esto, yo no vivía con mi esposa. Mi esposa vino a vivir conmigo ¿hasta cuándo? Hasta en agosto. Y yo pasé casado, literalmente, casi un mes. Porque me casé a lo civil en julio y la boda fue en agosto. Y entonces mis hijas me dicen, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué te casaste antes? Y dice que José iba a regresar por María, pero María le tenía una noticia. ¿Cuál era la noticia que le tenía María? ¿Ah? ¿Cuál era la noticia que le tenía María a José? ¿Cuántos tienen novia aquí? ¿Novia? ¿Sí? ¿Qué te parece que te diga? Te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Vamos a ser papás. ¿Ah? Wow, ¿verdad? ¿Qué creen que hizo José? Ahora miren, dice el texto, versículo
35, que el ángel le dijo, ¿cómo se va a resolver esto? Pregunta María y el ángel le dice, el Espíritu Santo hará la obra en ti. Lección grande. Si Dios quiere hacer algo en tu vida, es a través del Espíritu Santo que lo va a hacer. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Ahora, el versículo 38 tiene dos declaraciones que me llaman mucho la atención a mí. La primera de ellas es la de María. No sé hasta dónde María había entendido lo que iba a pasar, pero ella declaró. ¿Qué declaró? Versículo 38. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. No sé hasta dónde entendía María lo que iba a pasar, pero sí algo ella dijo. ¿Qué dijo? No entiendo, no sé cómo, todavía no entiendo, pero que se haga tu voluntad en mí. Y esa es la gran lección. Que se haga tu voluntad en mí. ¿Y qué es que se haga tu voluntad en mí? Es que yo renuncio a mis planes. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención a mí. Porque dice que el ángel, ¿qué pasó con el ángel? Se fue. Ahora María tiene que explicarle a José. ¿Qué le tiene que explicar a José? Que va a ser mamá. ¿Y José? ¿Y José? Ahora, miren, yo siempre he dicho que si yo hubiera sido María, es que María estaba emocionada. Creo que María estaba emocionada. ¿Sí o no? Sí, yo creo que María, la emoción también la... Pero, si yo hubiera sido María, yo no dejo ir al ángel. Hoy me tienes que acompañar donde José, ¿o no? ¿Sí o no? No, espérame. Ok, está bien, yo acepto, pero hoy me acompaña porque yo estoy comprometida a casarme. Tú me le explicas a José, ¿sí o no? ¿Sabía quién le había dicho? Miren, hay veces nosotros creemos que no es el plan de Dios a nuestra vida porque se nos complica la vida. No sé si me entendieron eso. Hay veces nosotros decimos, no, este no puede ser el plan de Dios. Porque Dios no me puede dar estos problemas. María tenía un problema tremendo y serio. Ustedes saben lo que le iba a pasar a María, ¿verdad? María iba a ser apedreada por cometer adulterio, porque José no tenía nada que ver con el problema. María estaba en serios problemas. Así que no es porque el camino de tu vida se complica, joven, que es que Dios no está guiando tu vida, sino que muchas veces necesitamos estar en problemas para ver la mano de Dios con nosotros. Y ahora María tiene que ver la mano de Dios. Hablar con José era su reto. Convencer a José que había sido obra del Espíritu Santo. Vamos con José. Sin olvidar que Dios te dice, sígueme. No te dice, entiéndeme. Vamos con José recordando que Dios tiene su plan y debe romper los nuestros. Los planes de María ya estaban diferentes, se habían cambiado. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 dice, si quieren acompañarme en pantalla, si no, búsquenlo en su Biblia. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José,
Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, ¿qué sucedió? Quedó embarazada. Mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre, ¿cómo era José? Justo. Y ya vamos a ver por qué. Y no quiso, ¿qué? Avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Me atrevo a preguntarles, ¿le creyó José a María? Ahora María tiene que retirarse de José y José está decidido ¿a qué? Ahora, miren, qué lección grande. Jóvenes, esta es una lección grande. Si alguien dice que te ama, nunca te va a dañar. ¿Me entendieron, jóvenes? Si alguien dice que te ama, nunca va a pensar cómo dañarte. José decidió absorber la culpa de su amada. ¿No entienden eso? José iba a ser el que había cometido el pecado. José iba a ser el que se había burlado de María. José iba a ser el que huyó a su responsabilidad y se fue y dejó sola a María. Cuando alguien te ama, y lo mostró Jesús, no importa, no es importante el que tú hayas hecho cosas buenas o malas, o aparentemente buenas o malas. Si alguien te ama, siempre va a desear tu bien. Y José por eso fue justo, por eso era justo, por eso era digno de ser el padre de Jesús. ¿Por qué? Porque José estuvo dispuesto a absorber la culpa. ¿Y qué les parece? Un papá que estuvo dispuesto a absorber la culpa, ahora enseñarle a su hijo, ¿a qué? A lo mismo. Y Jesús aprendió, entendió que él había nacido para llevar tu culpa y la mía. Hombre definitivamente justo y de fe. José tomó la decisión de ser el culpable. Ahora dice el versículo 20 que mientras consideraba esa posibilidad, ¿cuál era la posibilidad? Irse. Mientras él consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Miren, este José, otra característica importante de José es que es un hombre de fe. Es un hombre que cree en Dios. No quiero tengo que hacer esta comparación, pero no para minimizar la fe. Pero María fue visitada por un ángel. Vio al ángel. José, ¿cómo vio al ángel? En sueño. ¿Qué les parece? Bueno, si yo hubiera sido José, esta mujer me tiene tan turbado que estoy soñando. Esta mujer me tiene tan turbado que lo que comí me cayó mal. Y lo que tuve es una pesadilla. Tengo que quedarme con esta mujer. No, ustedes no. Es que ustedes son hombres de fe. A mí me hace falta. En serio, me hace falta. Pero José le creyó al ángel en sueño. Y creyó y aceptó a María por esposa. Y los planes, cambio total. Yo recuerdo que cuando iba a nacer mi primera hija, hay una señora que dijo, es niño. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cómo se iba a llamar? Como el papá, ¿verdad?
Y yo, no, yo no le voy a poner mi nombre. No, ¿cómo no? Es que aunque no le pongas el nombre, le van a decir Jesucito. ¿O no? Regularmente escogemos el nombre, pero los planes de José fueron totalmente cambiados. Ahora él no escoge el nombre, sino que ¿qué? Le dicen, y le vas a poner Jesús. ¿Qué hombre, José? Y saben, jóvenes, y ahora sí adultos, ¿saben que José tuvo luna de miel después de 6 meses? Hasta eso le cambió. Y él estuvo dispuesto a que Dios cambiara sus planes, sus deseos. ¿Por qué? Porque él decidió aceptar los planes de Dios. Cambio de la boda. ¿Cuándo se tenía que casar? 1 año después. ¿Cuándo se casó? Rapidito. Rapidito porque no podían. Cambio de la boda. Definitivamente cambio de vida. Porque ahora nunca creo que estuvieron en los planes que ellos tenían que andar huyendo, cambiando de residencia. Y ahora no tenían un lugar. Él había preparado, él estaba preparando una casa para su esposa. ¿Y ahora qué pasaba? Ahora tenían que andar de aquí para allá. Ahora, también una gran lección que debemos aprender es que la queja, jóvenes, es una evidencia de falta de fe. ¿Por qué te quejas? Cuando tú y yo nos quejamos, y nos quejamos mucho, necesitamos darnos cuenta que nos falta aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si María hubiera sido una niña consentida, no puedo decir eso, se me van a enojar todas las damas que están aquí. Mejor les voy a decir al contrario. María se tuvo que aguantar todos los antojos. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? A las mamás. ¿O no les dieron antojo a ustedes por estar embarazadas? Mira, Dios guía nuestra vida. Pero cuando nos hace falta algo que buscamos y no encontramos, ¿está allí la fe presente? ¿Qué andaba buscando José y María? Un lugar donde estar en el censo, después de 120 kilómetros de viaje, y no un viaje cómodo. ¿Qué andaban buscando? ¿Lo encontraron? No lo encontraron. Y estaban siendo guiados por Dios. Así que una vez más, el que se nos complique nuestra vida no quiere decir que Dios no nos está guiando. Al contrario, quiere decir que Dios va a manifestarse de mejor manera en nosotros. Jesús en tu vida es un cambio de vida. Quizás solo hemos escuchado, lo hemos tratado de entender, pero la única forma como lo podemos vivir es dejando que Él cumpla su plan en nuestra vida y renunciando a los nuestros. Pongo la cita completa, aunque quiero hacer mención al final de la cita. En el libro El Ministerio de Curación declara que Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre
se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Ahora, te voy a decir algo. No entendamos mal a Dios. Dios no es que no quieras que tú como joven tengas un proyecto, tengas una meta, tengas un plan. No, Dios no es que no quiera eso. Dios quiere que tú tengas tu plan. Dios quiere que tú tengas tu meta. Dios quiere que tú tengas propósitos en tu vida. Pero que estés sujeto a que Él te los pueda cambiar. Quizás no te los cambie. Quizás los perfeccione. Pero tienes que dejar que Él haga los cambios. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que vea que lo mejor para nosotros, para su causa, consiste en desechar nuestras mejores intenciones. Así que Dios, tú tienes tu plan, pero Dios debe sujetar tu plan y hacer los cambios que se necesiten. Pero cuando Él lo hace, dice el mensaje de Dios, pero podemos estar seguros de que bendecirá. Ok, si Él hace un cambio en tu vida, no quiere decir que no vas a ver la bendición de Dios, sino que al contrario, la vas a ver mejor. Y empleará en Él adelanto de su causa a quienes se dediquen sinceramente con todo lo que tienen a la gloria de Dios. Si Él ve que es mejor no acceder a los deseos de sus siervos, esto me gustó. ¿Por qué? Porque cuando Él no concede mis deseos, Él viene y compensa su no, su negatividad, concediéndoles señales de su amor. ¿Has visto señales del amor de Dios en tu vida? Estás por buen camino. Él está haciendo cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Él hace cambios, cuando Él te dice un no, ¿a cuántos Dios les ha dicho no en una oración? No tengan miedo de confesar. ¿O es que no aceptan los no de Dios? Pero acepta el no de Dios. Reconoce el no de Dios. Y es seguro que verás en gran medida señales de amor de Él para tu vida. Amén. Joven, hermano, amigo, Dios te dice, sígueme. No necesitas entender a Dios, simplemente síguelo. Él tiene un plan y ese plan es el mejor para tu vida. Acéptalo. ¿Que tiene que romper tus planes? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros planes no son perfectos. Los de Él sí lo son. Amén. Jesús en tu vida es un cambio de vida. Es una transformación. Es ser diferentes. ¿Cómo lo logramos? Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo algo extraordinario, sin explicación todavía, en María. Jesús nació para darte salvación. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Imagínate qué no es capaz de poder hacer en tu vida. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida. Dios tiene un plan para ti y es lo mejor.
aceptemos el cambio. Que Dios me los bendiga.